Chávez y después va a aceptar su pregunta también. Adelante, senadora Chávez. Gracias. Antes de hacerle la pregunta, darle un poco de contexto a nuestra oradora. El pasado 10 de octubre de este año en Chihuahua, capital, se llevó a cabo un concierto con el cantante Ricky Martin pagado con los recursos de las y los chihuahuenses que ejerce el gobierno del estado. Cuando hicimos las solicitudes a través del organismo de transparencia en el estado de Chihuahua, sucede que el gobierno del estado declaró esa información como información reservada por presuntamente ser asunto de seguridad nacional. Reitero, el concierto de Ricky Martin, en donde muchos pitufos de la aldea panistas estuvieron celebrando a costillas del pueblo chihuahuense. Preguntarle si le parece a usted eso una vocación a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, del gobierno abierto, del gobierno público, y si usted conoce algún otro tipo de casos como este, nos encantaría escucharla. Gracias, senadora. Hasta 2 minutos, senadora Chavira, y se Gracias. sigue. Y luego la pregunta al senador Cortés. Adelante. Híjole, Chihuahua ha sido para ti, sobre todo, un problema saber que tienen a Duarte, un gobernador que también hizo de las suyas en Chihuahua y actuó en complicidad con varios políticos. ¿Qué es lo que yo creo que vale la pena que se fortalezca? Es la capacidad de la Auditoría Superior del Estado. Por supuesto, que hubiera una Contraloría Ciudadana, que eso sería magnífico, eso obliga, y a un observatorio ciudadano para que los recursos públicos se conozcan y tengan un uso y destino. Eso es lo que debemos de asegurar y eso es lo que obliga a que la transparencia y a la rendición de cuentas no sea solo un discurso y solo sea algo más que se vuelve moda, pero que en los hechos, la verdad, hay recursos que son más importantes, sobre todo en un estado que tiene tanta pobreza y tanto abandono. Me parece una ofensa y me parece un exceso que no se permita que se conozca con detalle en cómo se gasta cada peso en el estado de Chihuahua, y por eso sé que en Chihuahua tienen una gran senadora y que va a defender la causa de Chihuahua. Bienvenida a su pregunta, compañera Andrea Chávez. Permítame, senadora Chavira. Senador Marco Cortés tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos la senadora Chavira para responder. Primero agradezco la presión de la Asamblea para que la senadora aceptara mi pregunta, y la pregunta es la siguiente, senadora. Yo le preguntaría qué opina de que López Obrador haya reservado por muchos años la construcción de los segundos pisos, o también la obra del Tren Maya. ¿Y por qué cree usted que haya reservado esa información? ¿A qué le temía López Obrador? Pregunta concreta, esperaría la respuesta puntual de su parte. Y también yo quisiera preguntarle a usted, que habla de auditoría ciudadana, ¿qué no se da cuenta que están desapareciendo un órgano autónomo donde participan los no políticos y que están completamente politizando la investigación de corrupción del gobierno, que ahora son ustedes? ¿Acaso no ve una gran incongruencia? Y por último, termino, presidente, le ruego 10 segundos más. Ándale. ¿Qué opina de que hayan cambiado de opinión, por ejemplo, Javier Corral, Ricardo Monreal y varias gentes de su gobierno que antes estuvieron a favor de los órganos autónomos? Gracias por sus puntuales respuestas. Bueno, yo creo que ya aludió a Javier Corral, que él le responda. Mire, para su profundidad de pregunta, de verdad que, híjole, me asombra la forma tan
profunda en la que tú preguntas, Marcos, porque la verdad es que yo creo que hoy no te elaboraron bien el guión, porque a muchos de ustedes les mandan el guión, se los mandan escrito. Hay alguien ahí, no sé si les suena el guión que les manda de allá el dueño de TV Azteca, de Electra, ese amigo que ustedes cobran, porque ustedes pegan con la derecha A ver, senador, y cobran permítame, con la izquierda. Me permítame. voy a concentrar en tu pregunta, porque Permítame, si algo senadora conozco Chavira. es el tema de lo que pasó con el segundo piso. Permítame Mire, un segundo, senadora Chavira. Senador Marco Cortés no debe estar interrumpiendo a la oradora después de hacerle una pregunta. Ella cortésmente aceptó responder la pregunta y usted no debe estarle gritando desde su curul. Si quiere hacer uso de la palabra, si hay una segunda ronda, que lo anote su fracción parlamentaria. Por favor, adelante, senadora Chavira. sí, que haga honor a su apellido, a ser cortés, porque lo cortés no te quita lo valiente o no te quita lo Calderón. Me acuerdo que algo así salió alguna vez, pero en esta ocasión, si algo te quiero decir, porque sí tiene que ver con Calderón. Miren, cuando se vino todo este proceso del desafuero, porque ustedes recordarán que por abrir una calle se quiso culpar al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador por abrir una calle. Iniciaron un proceso de desafuero, pero habíamos logrado la construcción de un segundo piso para que aquí en la ciudad hubiera una movilidad digna. ¿Y qué fue lo que fraguaron? Porque yo era en ese entonces asambleísta en la Ciudad de México. Fraguaron toda una ruta del miedo porque decían que el segundo piso se iba a caer. Bueno, pues el segundo piso nunca se cayó y todos transitamos desde hace más de 20 años por ese segundo piso. Así es que usted dice que está reservado, pues ahí están las pruebas. Ustedes decidieron iniciar un proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador porque supuestamente estaba comprometida la ciudad, que se había hecho un riesgo porque esa obra se había hecho con deuda y después vino el gobierno fallido, pero el gobierno producto del fraude electoral de Felipe Calderón. Y ese tuvo la oportunidad, por supuesto, porque si algo ustedes se han caracterizado es de hacer un uso faccioso de la información. Y Calderón es experto, porque un día estaba destinado a terminar su presidencia de la República y después se fue al exilio y se fue a asesorar desde España a Obedrecht y a todos estos contratos que han sido sobre todo en desventaja de nuestro México. ¿Por qué con esa misma enjundia con la que preguntan no nos damos cuenta en dónde quedó todo eso que se ocultó con toda la ventaja de lo que fue la reforma energética? Por eso comentaba, y con eso concluyo mi respuesta al señor senador. Decirles que hoy tenemos una de las posibilidades y el reto mayor es que debemos de transitar hacia un sistema que sea más justo, una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. La transparencia es una garantía en los gobiernos de la transformación, no la complicidad, porque nosotros nunca llegamos a la presidencia de la República a través del fraude electoral y a través de andar yendo a otros países a denunciar lo que no pueden ustedes moralmente representar en su partido. Ustedes están derrotados políticamente. ¿Con qué